todos y bienvenidos a la órbita de las letras. En esta nueva entrega de Apuntes de Psicoanálisis quiero intentar explicar qué quiere decir Freud cuando habla de instancias y sobre todo qué significa hablar de la instancia de la entrada en el inconsciente. Pues esto no se trata solamente de un problema terminológico, sino de una pregunta radical. ¿Cómo pensar aquello que, siendo del orden de lo psíquico, no coincide con la conciencia ni con la representación clara, ni con la lógica transparente del yo? La historia de la filosofía había dejado planteada una tensión. Desde Platón hasta Kant, pasando por Descartes y Hegel, pues el pensamiento occidental buscó dar razón de la conciencia y de la razón como facultad rectora. Freud, en cambio, rompe ese horizonte. En lugar de fundar la verdad en el sujeto de la conciencia, nos propone un sujeto dividido, marcado por instancias que no se reducen a la claridad cartesiana. Cuando Freud introduce en su metapsicología la noción de instancias, lo hace para dar cuenta de la complejidad del aparato psíquico. En la llamada primera tópica distingue entre inconsciente, preconsciente y consciente, que funcionan como sistemas o estratos. Y en su segunda tópica después habló del ello, el yo y el superyo. Pero ella desde temprano usa la palabra instancia, ya que tenía un matiz preciso. Es un lugar donde se inscribe, un punto donde algo se decide, un operador estructurante. No es un simple lugar físico en la mente, sino una posición lógica. Decir que hay una instancia de la entrada del inconsciente significa reconocer que hay un momento, o mejor, un umbral en el que lo que circula como palabra, imagen, recuerdo, deseo, pues pasa a pertenecer al registro del inconsciente. Y aquí aparece un primer giro fundamental. Esa entrada no es voluntaria, ni está bajo el dominio de un yo que elige que reprimir y que no. Se trata de una operación que responde a las leyes propias del inconsciente, las leyes de la condensación y el desplazamiento, de la metáfora y la metonimia, como más tarde Lacan las leerá. Bueno, entonces, ¿qué significa entrada en este contexto? Ya que Freud, pues entonces muestra que tenemos formaciones de compromisos, lapsus, actos fallidos, sueños, síntomas, que terminan revelando que el inconsciente no es un archivo pasivo, sino una instancia activa que se forma en el mismo acto de la represión. La entrada en el inconsciente es en ese sentido, pues inseparable de la operación de la represión. Lo reprimido no desaparece, sino que se inscribe en otra parte, y esa otra parte es precisamente la instancia del inconsciente. Por eso cuando decimos entrada, no nos referimos a un lugar especial, sino a un proceso de inscripción significante. Y aquí conviene pues entonces detenernos a entender la relación del lenguaje, ya que Freud pues, no desarrolla una lingüística semántica de las claves, pero dice que los procesos del inconsciente pueden ser análogos al funcionamiento de la lengua en la poesía, en los juegos de palabras, en las asociaciones libres. No hay pensamiento inconsciente que no esté mediado por palabras o por significantes. De ahí que Lacan retoma a Freud y formule su tesis central: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y si el inconsciente es lenguaje, la instancia en él es justamente una inscripción significante. Es decir, el momento en que una huella verbal se fija en la memoria inconsciente, y es aquí donde podemos empezar a introducir, pues por ejemplo, el ejemplo del color y del vocabulario. Pensemos, por ejemplo, la siguiente, o sea, en cada lengua se organiza pues, un espectro cromático de manera pues, distinta. Hay idiomas que tienen una sola palabra para designar lo que nosotros distinguimos como azul y verde, y otros pueden tener muchos términos para matices que pueda ser muy limitado. Lo interesante es que los lingüistas han encontrado diferencias que no son meramente convencionales, porque también terminan afectando la percepción y la memoria. Un ejemplo pues puede ser que un hablante puede tener menos palabras, entonces puede también identificar menos colores. Esas diferencias, pues como dije, no son meramente convencionales, porque afectan nuestra percepción y la memoria, ya que un hablante que solo tuviera una palabra para, no sé, los azules, los verdes o los blancos, tiende a percibir menos contrastes entre ambos, mientras que un hablante con vocablos diferenciados pues puede llegar a distinguir mejor esos tonos. Entonces, de aquí aprendemos que la entrada del inconsciente está mediada por el idioma, por el sistema de significantes que nos precede. No vemos simplemente colores, sino que vemos a través de esa red simbólica que organiza nuestro mundo, y lo que entra en el inconsciente como huella lo hace bajo las coordenadas de ese vocabulario, por así decirlo. El inconsciente no recibe datos puros de la realidad, sino huellas ya significadas en una lengua.
Así se explica, además, por qué el psicoanálisis insiste tanto en la palabra del analizante, en sus asociaciones, en sus elecciones aparentemente azarosas, por así decirlo, de sus términos, porque cada palabra pronunciada lleva consigo una historia de inscripción inconsciente, una memoria singular que no es la del archivo de hechos, sino la del modo en que el sujeto se ha visto nombrado, inscrito, situado en el lenguaje. Aquí aparece la diferencia entre pensar y comprender con recordar y narrar. Cuando un sujeto recuerda algo y lo narra de manera plana, lineal, pues puede estar simplemente reproduciendo una cadena metonímica de palabras, como quien relata un hecho cronológico, sin detenerse en cómo resuena. Pero cuando un sujeto piensa de verdad, cuando comprende, es porque se abre paso en esa cadena, descubre las metáforas latentes, reconoce cómo una palabra sustituye a otra, como un significante condensó varios. Comprender es siempre atravesar el nivel de lo dicho plano para descubrir la operación significante que lo sostiene. Freud lo vio claramente en su clínica con las histéricas. Un síntoma, como la parálisis de un brazo, no puede explicarse recordando linealmente la historia del paciente. Era necesario comprender qué significaba ese brazo en su economía psíquica, qué metáfora del deseo o del conflicto estaba condensada allí. Así el síntoma se entendía como una palabra muda, como un enunciado inconsciente que pedía ser descifrado. Y aquí volvemos a la noción de instancia. La entrada en el inconsciente ocurre cuando una palabra, o un afecto, o una representación, pues queda capturado por esa lógica metafórica o metonímica y ya no se presenta en la conciencia tal cual, sino transformada, desplazada, condensada. La instancia inconsciente es entonces un lugar lógico donde se decide qué se reprime, cómo se transforma, cómo se expresa en síntomas, en sueños o incluso en actos fallidos. Como lo entiendo, es más bien que la instancia de la entrada en el inconsciente, según Freud, pues no es un sitio oculto, es una función, un operador que convierte esas experiencias en huellas significantes bajo la lógica del deseo y de la represión. Y esa instancia solo se comprende plenamente a la luz del lenguaje, porque es en la lengua, en el vocabulario, en las palabras disponibles que tenemos, donde se da esa inscripción. Lo que queda reprimido, lo que retorna en sueños y síntomas, depende de la trama simbólica de significantes en las que nacimos y que nos constituye. Freud nos mostró el mecanismo de la represión, la inscripción de huellas némicas y la lógica de los procesos primarios que operan según desplazamiento y condensación. Sin embargo, faltaba, yo creo, un paso decisivo: entender qué son esas huellas que las organiza, qué las hace funcionar con una legalidad tan férrea. Fue Lacan quien, leyendo a Freud a través de Saussure, de Jacobson, de la lingüística estructural, formuló lo que se convertiría en su tesis más célebre: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Claro, Lacan no dice que el inconsciente sea un lenguaje, sino que está estructurado, que tiene unas reglas como el lenguaje. Lo inconsciente no es un idioma más entre los que hablamos, no es un dialecto oculto, no es un código secreto, sino que funciona bajo la misma lógica del significante que organiza el lenguaje humano. Esto significa que la entrada en el inconsciente se produce en el momento mismo en que un significante se fija, se articula una cadena, se engancha con otros. La lectura lacaniana de Saussure es bien conocida. Si para Saussure el signo es la unión entre significante y significado, Lacan rompe esa unión y enfatiza la primacía del significante. El significante no se define por una relación natural con el significado, sino por su diferencia con otros. Lo que importa no es el contenido, sino la posición en esa red. De ahí que Lacan reformule su esquema saussureano, el significado sobre el significante sobre el significado, con una barra que marca esa imposibilidad de unión plena. El significante desborda, se desliza, nunca garantiza un significado fijo. ¿Y eso qué implica? Bueno, creo que implica que lo que se reprime, lo que se inscribe en el inconsciente, no es tanto una idea o un contenido en sí, sino un significado que vuelve a enlazarse con otros en esa cadena. El inconsciente no guarda cosas, sino diferencias, articulaciones que escapan al concepto, a la conciencia para determinar su discurso. Aquí podemos tomar como ejemplo el vocabulario de los colores. Hay lenguas que segmentan, por ejemplo, entre azul, verde, celeste, turquesa. Pero hay lenguas que nada más hablan de blanco. Nosotros solo decimos blanco, pero dicen que los inuit tienen muchos colores para el blanco, ya que viven pues, en la nieve, donde hay mucho hielo. El hablante no solo nombra de manera distinta, sino que percibe de manera distinta.
El significante organiza la percepción, la recorta. La entrada de la experiencia en el inconsciente ocurre bajo ese significante. De modo que lo que se reprime o se condensa no es la impresión pura de un color, la impresión pura de un sabor, sino el modo en que fue nombrado en la lengua. Entonces, tenemos que entender esa conexión que tenemos con el lenguaje. El lenguaje lo hemos definido a través de la historia, pero el lenguaje también nos ha definido en cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, es algo a tener en cuenta a la hora de pensar, a la hora en la que vamos explicando cómo ocurren ciertos eventos y a la hora en cómo escuchamos a nuestros pacientes. Pensemos también en cómo cada sujeto recuerda escenas de su infancia. No las recuerda como un archivo fotográfico, objetivo, sino a través de palabras que otros usaron, lo que los padres dijeron, lo que se nombró en la casa, los significantes que circularon. Una misma escena puede tener huellas muy distintas según cómo fue nombrada en el idioma familiar. De ahí que el psicoanálisis se ocupe de las palabras precisas que el analizante utiliza, porque son esas palabras y no otras las que está constituyendo la materia de su inconsciente. Lacan, en su seminario sobre la instancia de la letra en el inconsciente, va aún más lejos. Dice que el inconsciente no se reduce a un depósito de significantes, sino que se manifiesta en el discurso mismo, en el modo en que los significantes retornan, se repiten, se combinan. La entrada en ese inconsciente no es un hecho del pasado que ya ocurrió y quedó cerrado, sino una operación constante que se repite en cada palabra que pronunciamos. Cada vez que hablamos, cada vez que encadenamos significantes, reabrimos la posibilidad de que algo de lo reprimido se cuele, aparezca disfrazado, retorne bajo otra forma. Aquí entra el contraste entre pensar y comprender, entre el recordar y narrar. La narración va a ser plana, va a haber un horizonte horizontal de metonimia, un significante lleva a otro. La narración plana es una sucesión que no toca al inconsciente, porque se queda en el nivel de la secuencia consciente. Pero cuando el sujeto piensa, cuando lo comprende, lo que ocurre es una irrupción del eje vertical de la metáfora. Una palabra sustituye a otra, se revela la condensación, se descubre la lógica del inconsciente en este lenguaje estructurado. Lacan diría que el inconsciente no es el yo consciente que narra su historia, sino el sujeto dividido, aquel que habla más allá de lo que dice, que se revela en el lapsus, en las repeticiones, en los equívocos. No tenemos que acumular recuerdos, sino escuchar el juego del significante, dejar que la verdad se diga a medias en la cadena. De este modo, la instancia de entrada del inconsciente se vuelve inseparable de la estructura misma del idioma. No se trata solo de que cada lengua tenga más o menos palabras, sino de que la lengua organice el campo de la experiencia, decide lo que puede ser percibido, recordado y reprimido, o también soñado. El inconsciente entonces no es un lugar interior oculto, sino el reverso del lenguaje mismo, es otra cara. Y cuando Freud publica la interpretación de los sueños en 1900, abre con ella no solo un libro, sino un campo entero. Allí afirma que el sueño es la vía regia hacia el inconsciente, porque en él se manifiesta de manera clara el trabajo de condensación y desplazamiento. Esas dos operaciones fundamentales, que más tarde Lacan identificará como metáfora y metonimia, pues para él el sueño nunca se limita a repetir lo olvidado durante el día, sino que lo transforma y lo recombina, lo disfraza. El sueño es en sí mismo un modo de pensamiento, pero no es un pensamiento consciente y lógico, sino es un pensar inconsciente. Por eso Freud distingue el contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que recordamos al despertar y podemos narrar, a lo que es el contenido latente, que corresponde a esos deseos y pensamientos reprimidos que dieron origen al sueño. Lo interesante es que entre ambos no es relación directa, sino mediada por un proceso que Freud llama precisamente el trabajo del sueño. Ese trabajo consiste en operaciones formales, la condensación, por la que varios elementos latentes se concentran en una sola imagen, el desplazamiento, por el que una carga afectiva se transfiere a un elemento aparentemente trivial, y la figurabilidad, por la cual el pensamiento abstracto se traduce en imágenes sensoriales. Y eso lleva a la elaboración secundaria, que termina organizando todo en una secuencia narrativa. Aquí ya podemos ver esas dos diferencias claves entre la narración consciente, que va a entender estos hechos como ordenados, de un inicio a final,
Y en el cambio, el sueño o pensamiento latente, pues lo piensa de manera condensada, desplazada, inventa metáforas, entremezcla todo. El sujeto que despierta y cuenta su sueño ya está realizando una traducción, una elaboración secundaria que lo acomoda al formato narrativo. Pero lo verdaderamente interesante para el psicoanálisis no es esa narración consciente, sino las huellas del trabajo inconsciente, que se adivinan en los fragmentos, en las condensaciones, en las imágenes absurdas. Al analizar los sueños, pues Freud mostró la lógica inconsciente y dijo que no es irracional, sino distinta de la razón. El inconsciente piensa, pero con una gramática propia. Lo que para la conciencia parece absurdo, pues en realidad es un modo de decir algo que de otro modo quedaría innombrable. Y Lacan retoma esa enseñanza y la radicaliza. Para él, el sueño es discurso del otro con O mayúscula, en el sentido de que está estructurado por significantes que nos preceden y que hablan en nosotros. El soñante no es el autor soberano de su sueño, es más bien el lugar donde el lenguaje del inconsciente se despliega. Al despertar y contar el sueño, el sujeto ya ha pasado por la censura de la conciencia, pero el analista escucha lo que se escapa en la narración, los giros de palabra, las repeticiones. Así como un idioma delimita el espectro con el que hablamos, en mayor o menor precisión, también delimita los materiales con los que el inconsciente puede soñar y pensar. Un sujeto que no dispone de una palabra en su lenguaje, no por eso deja de tener la experiencia, pero la figurabilidad del sueño encuentra otra vía para representarla. El idioma, como dije antes, condiciona la forma, pero no agota el fondo. El inconsciente se las ingenia para pensar incluso lo innombrable, pero siempre recurriendo a los materiales que la lengua pone a su disposición. Aquí podemos introducir una distinción crucial entre los actos creativos contra los actos solamente reproductivos. Es decir, cuando reproducimos solamente los hechos, cuando el paciente llega y nada más nos comenta lo que hizo durante el día, con respecto a la parte creativa, a la parte en la que empieza a asociar, en la que empieza a hablar de sueños. Hay juegos de significantes allí. Ya no habla de que dije, tuve un sueño raro, soñé con un perro azul. No, ahora habla de algo más complejo, de una asociación que tiene que ver ese azul. ¿Por qué ese perro era azul en el sueño? No sé, por decir un ejemplo absurdo. Pero comprender no es aceptar esa narración tal cual, sino descifrar lo que hay detrás, el significante que lo sostiene. Ese disfraz es precisamente el trabajo del lenguaje inconsciente, que convierte el deseo en una imagen figurable. Y nosotros como analistas, pues no nos podemos conformar con ese archivo o esa narración, sino que tenemos que encontrar qué deformación hubo para llegar a ese punto, encontrar ese significante detrás de todas esas imágenes. Tenemos que reescribir y resignificar la propia historia a la luz de lo que el inconsciente produce en el presente. Y por eso no es casual que Lacan subraye la diferencia entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. El sujeto que narra su sueño se presenta como un yo que cuenta, que recuerda, pero en esa enunciación se cuela otro sujeto, el del inconsciente, que dice más de lo que el yo cree. Comprender en este sentido es escuchar la enunciación más allá del enunciado, captar la verdad que se dice a medias en la cadena significante. Podemos pensar también en la literatura como un modelo. Hay narraciones planas que se limitan a contar hechos en secuencia, sin espesor simbólico, pero también hay narraciones que piensan a través de imágenes, metáforas, versos, desplazamientos. Nos hacen acceder a un sentido que no está dado de antemano. El psicoanálisis escucha el relato del paciente como si fuera un texto literario. No busca el argumento superficial, sino la estructura latente, la lógica del significante que organiza lo dicho. El pensar inconsciente se diferencia radicalmente de la narración, porque no se limita a reproducir, sino que crea. Esa creación se da en ese espacio del lenguaje, en la instancia donde el significante se articula y se inscribe en el inconsciente. El sueño, con su condensación y su desplazamiento, nos da el modelo de esa creación. El recuerdo plano, en cambio, nos da el ejemplo de la repetición sin novedad. Y por eso quisiera detenerme un momento para hablar de la hipótesis de Sapir-Whorf, que sostiene que las lenguas no solo expresan el pensamiento, sino que lo condicionan, que limitan lo que puede ser pensado y lo que puede ser percibido. Y aunque esta hipótesis ha sido discutida en el campo de la lingüística, lo cierto es que desde la perspectiva psicoanalítica ofrece un terreno muy fértil para pensar cómo la entrada en el inconsciente está mediada por la lengua.
Sapir escribió que el mundo real en gran parte se construye inconscientemente a partir de los hábitos lingüísticos del grupo. Por lo tanto, mostró con ejemplos concretos cómo los hablantes de distintas lenguas llegan a percibir y conceptualizar la realidad de maneras diferentes. Por ejemplo, un Hopi, una lengua amerindia que este autor estudió, pues dice que el tiempo no se organiza como una sucesión lineal de pasado, presente y futuro, sino en términos de lo manifestado y lo no manifestado. Esa diferenciación no es trivial, organiza el modo mismo de pensar, de recordar y de situarse en el mundo. Nos confirma entonces la tesis lacaniana de que el sujeto no accede a la realidad de manera directa, sino a través del significante. Lo que entra en el inconsciente no es la cosa en sí, sino la cosa tal como fue nombrada en la lengua en un principio. Entonces, hay una inseparabilidad de la lengua con la que nacemos. Y Freud, aunque no conocía estos estudios, ya había intuido algo semejante cuando afirmaba que el inconsciente no conoce la negación, ni el tiempo, ni la contradicción. Es decir, que no se organiza según las categorías lógicas, conscientes, sino según leyes propias que, sin embargo, son del orden de lo lingüístico. Lo reprimido retorna, pero retorna en forma de palabra, de metáfora o de cinto. No retorna como dato bruto, sino como significante. Y Lacan, al releer a Freud, radicaliza esta idea. Como había mencionado previamente. Por eso Lacan puede decir que el inconsciente es el discurso del otro, y ese otro con O mayúscula no es aquí otra persona en particular, sino el lugar del lenguaje, esa red simbólica que nos procede, o nos precede más bien, y en la cual quedamos inscritos. De modo semejante, cuando un niño aprende su lengua materna, no solo aprende a nombrar objetos, sino que entra en un mundo simbólico, en las redes significantes de su cultura que le asigna un lugar como hijo, como hermano, como varón o mujer. Entonces es una entrada que se va colocando en su inconsciente, por lo que se reprime y lo que retorna, lo que condensa de deseos y fantasías, se hace siempre bajo los términos de esa lengua. Hablamos de una especie de relativismo lingüístico y que para intentar ayudarnos a comprender cómo esta inscripción al inconsciente pues también es una inscripción al idioma. No hay inconsciente universal fuera del lenguaje, sino que siempre hay un inconsciente particular para cada lenguaje. Y de aquí, pues, Lacan habla de la lengua, ese modo singular en que cada uno se apropia de la lengua común con sus equívocos, sus juegos de palabras, sus marcas únicas, la jerga, el albur. Pues a partir de aquí hay una parte que se me da interesante comentar, hablando de San Agustín de Hipona, en su libro Las Confesiones, dedica a páginas memorables a la memoria. Ahí describe la memoria como un vasto palacio interior en el que se conservan imágenes de todas las cosas vistas, sentidas y aprendidas. La memoria es para él no solo un depósito de recuerdos, sino también un lugar de búsqueda espiritual. Cuando quiere conocer a Dios, San Agustín se dirige hacia la interioridad de la memoria, como si allí estuviera inscrita la huella divina. Grande es este poder de la memoria, dice, un santuario vasto e infinito. La memoria agustiniana es una instancia privilegiada de acceso al alma y a Dios, en el tratado de dialéctica y en los pasajes sobre el signum y la locución. De esta forma, Agustín de Hipona reflexiona sobre el signo lingüístico. Para él, el signo es aquello que remite a otra cosa. Una palabra es signo porque evoca en la mente la cosa que significa. Hay pues una relación de representación entre la palabra y esa cosa. Esta concepción pues llega a ser decisiva para toda la tradición escolástica medieval. El signo es vehículo de sentido y el lenguaje es medio de comunicación entre el alma y el mundo. Pero ¿cómo lo ve Freud y Lacan? ¿Cómo ven esta parte de la memoria? La concepción llega a cambiar, obviamente. Han pasado varios siglos desde entonces, y para Freud la memoria no es un palacio ordenado, sino un campo de huellas en constante transformación. Lo reprimido no se conserva intacto, se deforma, se desplaza. La memoria ya no es garantía de verdad, sino un campo conflictivo donde el deseo inconsciente reescribe la historia. En este punto se produce la ruptura con la tradición agustiniana. Allí donde Agustín busca en la memoria la huella de lo divino y la claridad de la razón iluminada por Dios, Freud descubre la huella de lo reprimido, ese síntoma, la condensación. El inconsciente no es un templo, sino un taller, no es un santuario, sino un escenario de desplazamientos. Aquí San Agustín confía en la memoria como acceso a la verdad de sí y de Dios, y Descartes confía en la razón consciente como garantía de existencia.
Freud y Lacan, en cambio, nos muestran que recordar y narrar de manera plana no garantiza el acceso a la verdad subjetiva. Solo el pensar inconsciente, que se manifiesta en los síntomas, en los equívocos y en las repeticiones, pues nos va a terminar por permitir comprender algo de ese deseo. En la vida cotidiana, los seres humanos narramos constantemente pues eventos. Relatamos la historia de nuestra infancia, repetimos anécdotas familiares. Esa narración cumple pues la función de continuidad, de coherencia de nuestro mundo, nuestra realidad. Permite reconocernos en este tiempo lineal que vivimos. Sin embargo, el psicoanálisis muestra que esta narración muchas veces es defensiva. Se trata de un guión heredado, de un relato que el sujeto repite sin cuestionar. Algo quizás a lo que Freud llamó compulsión a la repetición, esa tendencia del sujeto a reproducir una y otra vez las mismas escenas, los mismos vínculos, los mismos tropiezos. En la cura, Freud observaba que los pacientes no recordaban de manera directa lo reprimido, sino que lo repetían en la transferencia. Narraban su vida como si fuera una cadena cerrada, donde todo ya estaba dicho. La narración, así, en modo de permanecer en el círculo de lo conocido, sin abrirse al pensar inconsciente. Y Lacan pues subraya que el inconsciente se manifiesta en esos equívocos del discurso, en los puntos donde la narración se fisura. Es donde tenemos que entrar nosotros. Eso nos da la dirección de la cura. Allí donde alguien dice, siempre me pasa lo mismo, el analista escucha no solo la queja, sino la insistencia de un significante que organiza la vida del sujeto. Comprender eso es entonces poner en juego el sentido inconsciente que late bajo la repetición. Y en el análisis, muchas veces, lo que emerge no son recuerdos claros ni narraciones coherentes, sino fragmentos de esa lengua, una palabra repetida, una rima infantil, una expresión familiar, un lapsus, una equivocación, una confusión de palabras. Ahí es donde nos toca prestar atención y descifrar ese inconsciente. La lengua funciona como el depósito de esas marcas que no entran del todo en el orden simbólico, pero que lo sostienen. Freud descubrió que el inconsciente se manifiesta. Esa forma de comprender es leer el gozo inscrito en la lengua. En Freud esa idea se formula muy pronto. Habla de la memoria como un sistema de huellas mnémicas que se reescriben cada vez que el sujeto accede a ellas. No hay huella pura, intocable. Toda inscripción posterior modifica las anteriores. La memoria para Freud no es archivo fijo, sino algo compuesto, algo vivo. Cada recuerdo es como una escritura sobre una escritura previa, y ninguna capa desaparece del todo. Todas permanecen en tensión, aunque solo algunas sean accesibles en la conciencia. Eso significa que recordar en análisis no es rescatar un hecho del pasado como si fuera un documento intacto, es más bien articular un relato que necesariamente lo resignifica en el presente. A lo que Freud le llama la construcción. El analista y el paciente construyen juntos una versión de la historia, no como una reconstrucción arqueológica exacta, sino como una narración que hace sentido al deseo inconsciente. Aquí la lengua se vuelve decisiva, porque lo que se recuerda no es simplemente el hecho, sino las palabras con las que fue nombrado. No recordamos lo que pasó tal cual, sino cómo fue dicho, qué significantes quedaron ligados a esa escena. La importancia no es la conducta concreta, sino la palabra que haya ocurrido en ese momento. Eso es lo que nos va a dejar esa marca cargada de tono y de afecto, de goce. La memoria no es una copia de lo real, es más un relato del significante. Así Freud observó que los pacientes podían relatar un mismo número de recuerdos de maneras distintas, con variaciones de detalle o de énfasis cada vez que los repetían. Esas variaciones no eran errores, sino producciones inconscientes, y en cada narración la lengua se activaba de un modo singular, revelando nuevas asociaciones. Y Lacan lleva esa idea al extremo. Para él recordar no es más que narrar en el presente lo que el inconsciente pues insiste en decir. El pasado no es una serie de hechos fijos, sino lo que retorna en la cadena significante. La memoria no es archivo, sino repetición significante. Por eso Lacan puede afirmar que el inconsciente se estructura como un lenguaje, porque lo que retorna no es el hecho, sino el significante ligado a él. Y esta concepción de la memoria como reinvención rompe definitivamente la idea cartesiana de certeza. No hay un punto fijo en el pasado al que podamos volver como garantía. Lo que hay es una cadena de significantes que se reescribe cada vez. Y sin embargo, esta fragilidad no implica arbitrariedad. Lo que retorna siempre responde a la lógica del deseo inconsciente. Lo reprimido insiste, aunque cambie de forma.
Muchas gracias por ver este apunte de psicoanálisis. Espero que pues, hayamos aprendido un poco sobre esa inscripción en el inconsciente, la entrada al inconsciente, desde una perspectiva un tanto freudiana, un tanto lacaniana. Espero no haberme hecho bolas, haberlos hecho bolas. Nos vemos en la siguiente recomendación, siguiente apunte, siguiente crítica o resumen. Hasta la próxima.